Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, antes que nada quería deciros que este es el primer vídeo que grabo con la cámara nueva que me he comprado. Lo bueno es que ahora podré hacer vídeos más largos porque antes siempre que llegaba a 20 minutos tenía que colgarlo porque básicamente la cámara no podía grabar más. Así que bueno, tampoco sé cuánto van a durar, ya sabéis que yo improviso y dejo llevar los vídeos a el tiempo que deban tener. Pero sí que es cierto que si tienen que ser más largos lo serán y si no, pues no. Así que bueno, dicho esto, este va a ser el primer vídeo de una serie que voy a hacer sobre el libro de Schumpeter, como habréis visto en la descripción, de Capitalismo, Socialismo y Democracia, ¿vale? Este primer capítulo, que es, digamos que el libro está dividido, ¿no?, en 4 o 5 partes, ¿no?, que será más o menos la extensión de la saga. En este primer capítulo lo que va a hacer Schumpeter va a ser básicamente hablarnos sobre la teoría de Marx, ¿no? Va a dedicarle a Marx una, todo un capítulo para hablar tanto, poner en valor ciertas cuestiones de Marx como criticar otras tantas. Entonces, partiendo de la base, no sé si estaréis familiarizados con Schumpeter, si habéis llegado a ese vídeo buscando a lo mejor algo sobre él, ¿no? Me imagino que sí, pero lo curioso de Schumpeter es que es un economista bastante peculiar a nivel de su formación, de su inspiración, de, digamos, dónde tiene los referentes, qué es lo que... dónde está él enfocado a la hora, digamos, de concebir la realidad económica y la realidad social. Porque al fin y al cabo yo creo que lo que es más interesante de Schumpeter es el hecho de que es un autor bastante ecléctico, ¿no? Digamos que tiene un discurso bastante heterodoxo y bastante inclasificable, ¿no? Porque al fin y al cabo Schumpeter es de, digamos, podríamos decir que está muy cercano, si no es directamente, de la escuela austriaca. Por lo tanto, digamos, como que tiene un pensamiento liberal. Él al fin y al cabo no es anticapitalista. Pero sí que es cierto que se aleja a su vez de a lo mejor de cierta... de una corriente más dominante o ciertas opiniones comunes que podríamos encontrar o ciertos consensos comunes que podríamos encontrar en la escuela austríaca y en el liberalismo, ¿no? Porque por su lado Schumpeter también va a poner en valor el marxismo y aunque a nivel económico sobre todo evidentemente va a ser bastante crítico con algunos puntos de Marx, sí que es cierto que pone en valor la obra de Marx y destaca ciertas características y le interesa bastante, incluso hasta cierto punto podríamos llegar a, que eso supongo que lo veremos más en el próximo capítulo, eh, incluso llega a visibilizar o a contextualizar el hecho de que no es que Marx tuviera razón según la tesis de Schumpeter, no es que Marx tuviera razón por el hecho de que el capitalismo fuera a autodestruirse por sus propias contradicciones, o por así decirlo, que el socialismo sería inevitable por un proceso evolutivo histórico, en el sentido de que la tesis marxista, o más bien el fin al que llegará el capitalismo, digamos, sería ese. Entonces, tanto Schumpeter como Marx estarían de acuerdo en ese fin, ¿no? Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Sin embargo, el modo en el que llegará a esa destrucción del capitalismo o cómo llegará a este será por medios distintos a los que Marx pensará. Porque, como os digo, Schumpeter, para empezar, no es un autor marxista. Tiene inspiración marxista, porque ya os digo, tiene una lectura bastante atenta de Marx y también bastante, ¿cómo decirlo? Porque ya sabéis que en este canal yo valoro mucho la multiplicidad de perspectivas y tratar un poco de trascender, ¿no?, los cajones ideológicos que son tan opresivos y que lamentablemente a día de hoy se ven, ¿no?, como constantemente, ¿no? Siempre estamos con el hecho de tú eres de izquierdas, tú eres de derecha, ¿no? Como si el espectro político fueran dos cartas que se jugaran de esa manera y como si nadie pudiera tener razón en un debate o en un determinado tema por ser de un equipo o de otro, ¿no? Es algo de lo que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Y el caso de Schumpeter es justamente un poco un autor que si me parece tan interesante es como realmente tiene esa aspiración
o esa inspiración ecléctica, ¿no? Tanto de poner en valor a Marx en ciertas cosas y otras decir, no, esto estás totalmente equivocado. Pero por lo menos no, a lo mejor como este mítico debate, ¿no? Entre liberales y marxistas, ¿no? Que parece que inevitablemente tenga que ser algo totalmente de un lado o totalmente de otro. Pues me parece interesante que Schumpeter tenga un enfoque distinto con respecto a esto, ¿no? Que sea capaz de establecer una obra con ciertas tesis, con ciertos desarrollos que trasciendan, digamos, a lo mejor las opiniones comunes o los puntos a los que siempre se suele llegar, ¿no? Ya seas de un bando o seas de otro, ¿no? Entonces Schumpeter, al fin y al cabo, yo creo que es algo para poner en valor por su parte de no cerrarse a un punto de vista, digamos, tan ortodoxo, podríamos decir, ¿no? Y bueno, dicho esto sobre Schumpeter, y volviendo al tema del capítulo de hoy, eh, este capítulo realmente va a estar, o sea, como os digo, va a tratar solamente sobre Marx y, y concretamente va a dividirlo, digamos, en 4 subapartados. Primero será Marx el profeta, luego será Marx el sociólogo, luego Marx el economista y por último Marx el maestro, ¿vale? Y bueno, y básicamente en cada uno de estos apartados pues va a centrarse en, podríamos decir que un rasgo de la personalidad de Marx, ¿no? Que cada rasgo, ¿no? Pues sería un modo en el que él enfoca o cómo percibe el mundo, ¿no? Dentro de su sistema. Porque, es más, o sea, y volviendo al punto de antes, aunque al fin y al cabo Schumpeter sea un autor pro mercado, realmente pro capitalismo, realmente tiene una perspectiva muy curiosa sobre lo que está ocurriendo, porque su punto de vista sobre la situación actual del capitalismo, o más bien, bueno, este libro es de 1942, ¿vale? Que es importante, ¿no? Porque cuando hablo actual es de ese momento del capitalismo, ¿no? Cuando lo escribió. Pero el punto de vista que él tenía es muy curioso porque su análisis económico, pero también sobre todo sociológico, porque en el fondo, aunque él es economista y va a dar argumentos económicos para sostener ciertas tesis, él a lo que quiere llegar sobre todo es a la cuestión de cómo el capitalismo va a acabar terminando en un socialismo de una forma inevitable, en cierto modo, no tanto por una necesidad histórica del tipo Marx, ¿no? De que sus propias contradicciones, es más, esto lo criticará, ¿no? El hecho de que pues, por sus propias contradicciones inevitablemente tenga que ir hacia allá, sino por otro tipo de procesos que ya detallaré, ¿no? Pero el punto es este, como al fin y al cabo, digamos, la conclusión a la que acercan Marx y Schumpeter, que sería como el capitalismo terminará siendo un socialismo, realmente Marx lo ve como algo inevitable y algo a defender. Mientras que Schumpeter simplemente lo ve desde un punto de vista casi podríamos decir pesimista, ¿no? Incluso en un determinado momento dirá que es como un diagnóstico que se le da a un paciente terminal, ¿no? El hecho de que, bueno, yo simplemente estoy aquí diagnosticando lo que está pasando, lo que va a pasar, pero no es porque yo realmente esté a favor del socialismo, ni me parezca deseable, de hecho no se lo parece, pero según su análisis dice que inevitablemente no, o más bien todo le apunta a que el desarrollo del capitalismo terminará hacia eso, ¿no? Entonces eso también es interesante, ¿no? Porque no es un análisis más allá de, porque yo por ejemplo hay muchos puntos en los que tampoco es que esté de acuerdo concretamente con Schumpeter, pero es más el punto de vista también, ¿no? Como un autor que no es socialista ni es marxista, al contrario, sino que defiende el capitalismo, hace un análisis en el cual de una forma, digamos, para él mismo catastrófica, ve como ciertas tendencias que harán que el capitalismo vaya a autodestruirse, pero por motivos distintos, ¿no? Porque en cierto modo, claro, si tú eres marxista y piensas que eso va a ocurrir, en el fondo lo haces como casi celebrándolo, ¿no? Estás diciendo, o sea, o incluso lo estás defendiendo casi por una cuestión moral, ¿no? Es como yo defiendo esta posición y luego teóricamente la justifico, ¿no? Mientras que Schumpeter realmente es como él defiende otra posición, digo, sobre lo que él cree que es lo correcto, tanto a nivel político como económico, pero sin embargo sus análisis le llevan a un punto totalmente contrario a lo que él querría, ¿no? Pero por eso también yo creo que eso es importante también señalarlo, ¿no? Porque también
desde luego, más allá, ya os digo, de que el análisis sea correcto o no, por lo menos es como que con con ese pesimismo realmente también está haciendo una declaración de intenciones, ¿no? Porque es como esto va a llegar a darse de esta forma más allá de lo que yo querría, ¿no? Porque en el fondo casi, no sé, a cualquier autor, ¿no? Que tenga cierta predisposición, ¿no? A defender una serie de ideas políticas o demás, normalmente lo que defiende siempre va en armonía con lo que cree, ¿no? Es más, es casi lo intuitivo, ¿no? Es como yo pongo tanto esmero en realizar esta teoría política del tipo tal porque yo creo en esto, ¿no? O en cierto modo me llama la atención esto y por lo tanto me mueve a pensar de esa manera. Sin embargo, habría como una especie de eso de pesimismo interno, ¿no? Al diagnosticar la situación del desarrollo histórico para Schumpeter, ¿no? Y todo eso desde un ángulo bastante, ya os digo, ecléctico, ¿no? Porque también se puede notar el punto de vista de Marx o la influencia de Marx en el modo de ver el capitalismo, ¿no? El modo de ver cómo el capitalismo es un momento histórico, es como, digamos, una fase histórica, digamos, que, que es necesaria. En el sentido, Marx lo ve como que es algo que es necesario e incluso llega a decir que en determinado momento es hasta revolucionario cuando los burgueses rompen con el esquema feudal, el antiguo régimen, y ponen el capitalismo, ¿no? Pero como sabéis, Marx al fin y al cabo esto lo sostiene, ¿no? Como algo que es históricamente como una parte, ¿no? Que históricamente se ha dado así, pero para luego dar paso al socialismo, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, volviendo al punto del capítulo, Schumpeter lo que va a criticar, o sea, bueno, empezando no más bien por lo que va a elogiar. O sea, realmente Schumpeter, ya os digo, va a empezar elogiando sobre todo pues la grandeza de Marx por, por ser un genio, ¿no? Por haber tenido la capacidad de escribir una obra, un sistema, digamos, como tan omniabarcante, ¿no? Que tenga la capacidad, digamos, ya os digo, más allá de que luego las tesis o las ideas o el modelo para interpretar el mundo sea apropiado o no, él pone en valor la potencia teórica que tiene la obra de Marx y cómo al fin y al cabo esa obra, digamos, tiene un componente profético, ¿no? Es más, el primer apartado va a decir Marx profeta. Y esto no lo dice tampoco a un modo de insulto. Ya digo que en todo momento, aunque vaya a ser crítico con él, porque ya os digo que él no es marxista, sí que es cierto que en todo momento se le nota un gran respeto intelectual a la obra de Marx. Sin embargo, habla de profeta en un sentido que ya os digo, incluso descriptivo, ¿no? ¿Por qué? Porque considera el propio Schumpeter que la obra de Marx, también nacida en el siglo XIX, también es como que es capaz, digamos, de articular un sistema de pensamiento que engloba la totalidad de la realidad social y económica y histórica. Entonces, digamos, esa potencia intelectual que tiene la obra de Marx, digamos, que se entrelazaría con el momento histórico determinante en el que se encontraba realmente la sociedad, digamos, burguesa, la sociedad capitalista del siglo XIX, ¿no? Que en el fondo había también un momento en el cual Dios había muerto, ¿no? Como Nietzsche pronosticó también, ¿no? O declaró más bien. Digamos, en una sociedad en la cual la potencia o la centralidad de Dios, ¿no? Se estaba dejando de lado, ¿no? Estaba desapareciendo esa función social y moral que había tenido Dios a lo largo de tantos siglos, ¿no? Por lo tanto, esto no dice tampoco, dice Schumpeter que no es casual, ¿no? Porque dirá que Marx actúa también, o el marxismo actúa también como una religión, ¿no? Y ya os digo, esto pues a un marxista le podría enfadar sonarlo, pero tampoco lo dice con mala intención. Realmente, en cierto modo, sí, ¿no? O sea, el punto de vista es que una ideología que tiene el poder de religar, ¿no? Como era la etimología de religión, ¿no? De concentrar o de unir a un conjunto de personas, en este caso el proletariado, en base a, a, a un problema o a un sufrimiento, a una opresión, ¿no?
como sí que realmente se daba en el siglo XIX en concreto, digamos, el modo en el que los modos de producción y la forma, digamos, de actuar el capitalismo era mucho más rudimentaria, mucho más salvaje y, por así decirlo, como que no había, digamos, a lo mejor un desarrollo productivo ni tampoco un estado del bienestar, ¿no? No había ni la riqueza material ni había la forma, digamos, de mantener una vida más estable para el conjunto de la población, ¿no? Entonces, claro, en un contexto en el cual la religión, digamos, está de capa caída y a su vez el proletariado, porque esto también se lo reconoce Schumpeter a Marx, que realmente Marx fue muy buen, ¿cómo decirlo?, muy buen intérprete, ¿no?, de la realidad social o de los movimientos internos de la realidad social, de lo que estaba aconteciendo, digamos, en la revolución industrial, ¿no?, en cómo, digamos, la sociedad capitalista, digamos, estaba como tomando una forma concreta frente a lo que había habido antes en el feudalismo, ¿no? Digamos, las formas, las estructuras sociales, las clases sociales directamente, ¿no? Todo esto Schumpeter lo pone en valor en Marx, el modo, digamos, que tiene de articular todo esto y a su vez como, en cierto modo, pues un pensamiento que une al conjunto, digamos, de los oprimidos, en este caso los proletarios, ¿no? Adquiere también ese porte de, digamos, sí, de manifestación religiosa, ¿no? Pero en un sentido, digamos, más de una ideología o de un movimiento de pensamiento con una finalidad común, que sea capaz de aglutinar las diferentes, digamos, preocupaciones del pueblo y a su vez como una promesa también de redención hacia el socialismo viniente, ¿no? Cómo realmente los pecados expiarán, ¿no?, en el momento que se alcance ese socialismo tan esperado, ¿no? Entonces, ese formato del marxismo como una religión, Schumpeter lo analiza en el contexto histórico que nace y a su vez dándole el rigor que tiene, ¿eh? No, ya os digo, porque también pondrá en contexto el hecho de que la obra de Marx tiene una capacidad muy grande, digamos, de organizar o de interpretar la realidad, porque es capaz, digamos, de crear un sistema como un conjunto orgánico en el que puede interpretar, por un lado, cómo la economía estructura la sociedad, a su vez cómo la sociedad, digamos, se mueve por medio de... sí, como realmente hace un análisis sociológico completo a través de las clases sociales, ¿no? Y a su vez cómo realmente también hace un análisis histórico y teleológico, ¿no?, en base a cómo, digamos, la lucha de clases y cómo realmente el conjunto de la sociedad, o más bien como la humanidad, digamos, avanza en base, digamos, a esa interconexión, ¿no?, entre economía, sociología e historia, ¿no? Entonces, claro, Schumpeter le parece que la obra de Marx es como muy potente en el sentido de que te da un sistema que también está basado, más allá de que evidentemente tenga una filosofía neo-hegeliana, ¿no?, porque reinterpreta a Hegel y lo lleva hacia el materialismo histórico, ¿no?, o por lo menos trata, digamos, de llevarlo, digamos, a la cuestión de la dialéctica, pero desde un punto de vista más materialista. Digamos, como que, por así decirlo, articula todo un sistema filosófico también, en cierto modo, científico, ¿no?, aunque también luego pasaremos a las críticas, sobre todo en economía, ¿no?, pero digamos que sí que científico. Pero no solamente eso, sino que además desarrolla una teoría histórica, ¿no?, una filosofía de la historia o un punto de anclaje en el cual el desarrollo o la evolución de la historia se da por medio de la intersección entre sus diferentes componentes, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una potencia intelectual muy fuerte. Sin embargo, tampoco... aunque, claro, este es el punto un poco, ¿no?, que Schumpeter, aunque considere que es impresionante la labor de Marx a la hora de crear esta obra, considera, por otro lado, que en su conjunto funciona muy bien, ¿no?, en tanto que si tú asumes las premisas que te está dando, asumes, digamos, el modo de interpretarla, el aspecto sociológico junto al económico, junto al político,
y junto al histórico, digamos, como que tú en el fondo estás, por así decirlo, construyendo una serie de piezas que encajan a la perfección, se sujetan o se complementan unas con otras, y a su vez eso hace que por así decirlo, todo el sistema se armonice. Ahora bien, lo que criticará concretamente Schumpeter es que si tú analizas esos componentes en concreto de forma independiente, el conjunto del sistema se hace agua, ¿sabes? O sea, él pone de manifiesto y pone en valor como la tarea de Marx a la hora de poder crear un sistema tan potente, y eso, y cómo realmente se complementan también las diferentes partes y cómo incluso hay puntos interesantes a la hora de analizar, ¿no? Porque como os digo, nos rechaza a Marx totalmente. Pero el problema es que cuando tú acoges, por ejemplo, analizas un aspecto sociológico o analizas un aspecto económico, pues a lo mejor en el conjunto ves que, claro, que esa pieza ya no funciona, ¿no? Y entonces al quitar esa pieza, todo el sistema se derrumba, por así decirlo, ¿no? Y claro, esto va a ser uno de los puntos cruciales, sobre todo a la hora de criticar el marxismo, ¿no? Bueno, dentro de las dos críticas que voy a analizar, la más importante, que además es una crítica que yo creo que es vamos, que es básica, ¿no? Que es básica a la hora, digamos, de entender el pensamiento económico, es la cuestión de la teoría del valor-trabajo, ¿no? Claro, el problema de la teoría del valor-trabajo es que no solamente que es falsa, sino que realmente está, por así decirlo, desfasada. Y el problema es que a través de la teoría del valor-trabajo, y esto en la escuela austríaca también se ha discutido mucho, se ha hablado mucho de ello porque contraponen la teoría subjetiva del valor frente a la del valor-trabajo. Pero básicamente el problema de la teoría marxista es que fundamenta el conjunto, digamos, del corpus teórico en el valor-trabajo. Y os explicaré por qué, ¿no? Básicamente, la teoría del valor-trabajo asume que el valor se adquiere por medio del trabajo, ¿no? Y que el valor, por lo tanto, es objetivo. Esto lo consigue o se inspira Marx en Ricardo, pero también en Adam Smith, pero sobre todo en Ricardo, ¿no? Que en aquel momento ellos creían también que el valor era objetivo y que el valor se consigue por el trabajo, ¿no? Pero, claro, la cuestión es que el valor no puede fundamentarse en el trabajo y que realmente el valor no es objetivo, el valor es subjetivo. Esto tiene complicaciones muy fuertes porque, claro, o sea, os explico. Realmente si tú tienes el valor, si el valor de las cosas es objetivo, si el valor de las cosas lo puedes cuantificar con las horas de trabajo, por ejemplo, el problema es que hay otros componentes que tú no eres capaz de comprender. O por así decirlo, hay una serie de ineficiencias enormes a la hora de poder comprender la totalidad, digamos, de lo que ha costado una cosa o lo que no. Porque partimos de la base en la cual de que si el valor es objetivo, tienes que poder cuantificarlo, ¿no? Y para tener cuantificarlo se supone que también ese valor debe ser objetivo en el sentido de que, pues, o sea, como que lo puedes analizar casi como si fuera un objeto físico, ¿no? Pero claro, eso no es posible. Y claro, el problema, o más bien, si se sostiene que el valor está basado en el trabajo, o en el trabajo humano, claro, esto lo que permite a Marx es trasladar del valor la explotación. Porque si entendemos que el valor se genera por la persona y no, por ejemplo, por el capital fijo, por el capital, digamos, por otra serie de factores, sino que todo lo que genera valor es por el trabajo que genera el empleado, entonces estaríamos de ahí afirmando que esa plusvalía que genera se la está llevando el empresario, ¿no? Entonces, claro, si tú estás justificando esa injusticia, lo que nos da pie es a pensar que el sistema capitalista se sostiene sobre la base de ese tipo de explotación. Porque claro, porque la plusvalía se la queda el empresario. Pero, pero claro, es que eso es porque si os dais cuenta, eso es ya el pilar que sostiene la justificación política del marxismo, ¿no? Porque a través, digamos, de eso vemos que hay una injusticia, una asimetría entre las dos clases.
aquí entraríamos en la parte sociológica, hemos pasado de la económica a la socialista, a la sociológica, y entonces ese descontento iría generando un proceso de conciencia de clase hasta el punto de que pues, la dictadura del proletariado, pues eso, a nivel político, a nivel histórico, necesariamente vaya a pasar al socialismo. Claro, si os dais cuenta, todo el razonamiento se deriva sobre eso. Y el problema es que ese razonamiento es erróneo. Porque claro, el valor es plenamente subjetivo, porque tú no puedes cuantificar el valor de una cosa. O sea, una cosa tú la puedes vender por, no sé, tú te la acabas de comprar por 1.000 euros, no sé, lo que sea, y tú luego sales de la tienda y se lo vendes a otra persona y ya no se lo vas a poder vender a por 1.000 euros. Te dirás que eso no es nuevo. Ya, pero a mí me ha costado 1.000 euros, es lo que vale. Y tú dirás, no, lo que vale no. O sea, lo siento, pero no lo quiero, ¿no? Me refiero, eso es un breve ejemplo, ¿no? Pero, claro, tú no puedes sostener que el valor se crea solamente del trabajo cuando a lo mejor hay otro tipo de procesos, ¿no? Donde se puede crear valor, ¿no? Porque, por ejemplo, lo estamos viendo con la inteligencia artificial a día de hoy, o podemos ver cómo una máquina expendedora está trabajando sola, ¿no? Los algoritmos de por sí, pero también el propio capital fijo también crea valor, ¿no? Porque en cierto modo está optimizándolo, ¿no? Digamos, entonces podríamos ir hablando sobre esto porque es un tema que da mucho de qué hablar, la cuestión de eso. Además, y es una cosa a la que le da muchas vueltas, ¿no? Porque yo creo que es un error en el que, claro, que si no te has puesto a parar a pensar acerca de ello o si no has leído teorías que no sean las marxistas, ¿no? Porque realmente, no sé, por lo menos yo en filosofía, yo nadie escuchaba hablar sobre la teoría del valor y la gente asume a Marx como lo normal o lo que es correcto, ¿no? Pero también cuando te empiezas a replantear estas cosas te das cuenta de que la teoría del valor trabajo es bastante errónea. Pero pasando esto, el punto de lo que quiere señalar Schumpeter es justamente eso, que la teoría del valor trabajo no es sostenible en el tiempo. O sea, no es una teoría que sea capaz de articular un pensamiento económico de forma más racional que la teoría subjetiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto junto a la cuestión también de ese determinismo económico, ¿no? De que realmente todo se sustenta sobre la economía y que va a haber un desarrollo también histórico en base a la lucha de clases, ¿no? Digamos, eso pues también a Schumpeter también le va a chirriar un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo no acaba de comprender, o más bien como que no acaba de casar el hecho de que se vaya a realizar eso en base a esas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, Schumpeter va a poner en valor, por ejemplo, toda la cuestión de cómo le parece interesante a lo mejor el análisis sociológico a nivel de la dialéctica, ¿no? Entre pues como una clase social, ¿no? O como una especie, digamos, de tecnología, de técnica nueva, como pues, no sé, pues la locomotora es representativa de una época porque a su vez toda la economía se orienta en base a esa nueva técnica que ha sido creada históricamente en ese momento concreto y a su vez eso va a modificar sociológicamente el comportamiento de la sociedad en base a ese modo de estructurar la realidad, etcétera, ¿no? Digamos, le gusta como ese juego, ¿no? De cómo la sociedad, ¿no? Avanza en base a esos movimientos de creación y destrucción, que eso lo hablaremos en el próximo capítulo, de la destrucción creativa. Pero bueno, la cuestión es que claro, que el análisis de las clases sociales, por ejemplo, un fallo que le ve, que es bastante lícito, yo también lo veo, es que claro, que la clase social no es algo estancado, o sea, no es algo... Sí, no es algo fijo, ¿no? Porque a veces como que el análisis marxista, ¿no? Parecería que pone la clase social como si fuera algo como los feudos, ¿no? Como cuando uno nacía, digamos, en un estrato y de ahí no podía cambiar a otro, ¿no? Sin embargo, eso como que se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Y cuando Schumpeter analiza, sobre todo ya en los años 40, ha visto que eso es una falacia, ¿no? Eso es falso, sobre todo por el hecho de que tú, aunque te nazcas en una familia pobre, no estás condenado a ser pobre. Evidentemente va a ser mucho más difícil que te ganes la vida o más difícil salir de la pobreza, ¿no? Pero potencialmente, si tú haces una serie de cosas, no tienes por qué ser pobre por obligación, ¿no? Entonces esa cuestión de la clase social como si fuera una especie de compartimento estancado en el cual sea imposible salir,
también lo va a juzgar, ¿no? Lo va a criticar bastante Schumpeter. Otra cosa que también va a criticar va a ser la cuestión de cómo sí, la crítica de que, o sea, claro, uno de los puntos del análisis marxista de cómo va a llegar el socialismo es porque las propias contradicciones del capitalismo hará que necesariamente se vaya en dirección al socialismo, y uno de los puntos es que cada vez la gente será más pobre, claro, y eso es una cosa que realmente no es así, ¿no? Realmente se ha visto que cada vez la gente no es más pobre, sino que a lo largo del tiempo, pues del siglo XIX, la gente tiene más dinero. Otra cuestión es que ese dinero a dónde va, ¿no? Porque no solamente está la generación de riqueza, también está, por ejemplo, el nivel de impuestos que se lleva el Estado, y eso es lo que le llega al ciudadano de una forma distinta a lo mejor a lo que produce. Pero bueno, eso se entra en otro tema. Y ya por terminar, ¿no? Básicamente, pues eso que os quería decir. Sí, básicamente el punto es ese, ¿no? Que al fin y al cabo Schumpeter pone en valor a Marx, pero a la vez le critica ciertas cosas a Marx. Le interesa ciertos puntos de su análisis, sobre todo la cuestión de cómo se transforma históricamente la sociedad y cómo ve el capitalismo como un sistema dinámico que está a la vez históricamente movido por ese recorrido entre creaciones nuevas, ¿no? Y procesos internos a nivel social, técnico y económico. Pero claro, pero luego ve muchos puntos donde hace aguas el análisis marxista, ¿no? Y realmente va a recoger ese punto general, ¿no? Sobre cómo es la sociedad, o sobre cómo el capitalismo actúa, digamos, a un nivel filosófico, digamos, cómo recoge, digamos, las diferentes partes de la sociedad. Sin embargo, luego a un nivel más concreto, sobre todo el nivel económico, ¿no? Pues no va a estar tan de acuerdo Schumpeter. Y bueno, este vídeo lo he hecho más largo porque la cámara ya es la nueva, entonces los podré hacer más largos. Y no tengo nada más que decir, ya nos vemos en el próximo vídeo, así que chao.